Ok. 8. Entonces la mayoría lo han leído. Entonces pueden conectar sus micrófonos si quieren comentar algo. ¿Qué les pareció esas explicaciones de estas fórmulas y cómo es que se utilizan en el libro de Ezequiel? ¿Les pareció interesante? A mí me pareció no un título, sino cómo el profeta ve su existencia en función de los demás, o sea, al servicio del pueblo. No es algo como un título honorífico para él, sino a favor y en bien del pueblo al que él está dirigiendo la profecía en nombre de Dios. Eso me fascinó, me encantó, sobre todo esta frase de hijo de hombre, que recordemos que será uno de los títulos que le ponen los evangelios a Jesús, hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de hombre. También decía ahí que es miembro de la comunidad humana, y esa frase que se repite incluso mencionando, haciendo alusión al Salmo 8, un simple ser humano. Es para nosotros que tenemos un ministerio, siempre es bueno recordar estas frases que nos encontramos en estos textos. Muy bien, y creo que ambas apuntan a ese significado que no, dado que se utiliza bastante en el libro de Ezequiel, que dice que de repente fue influencia de la teología sacerdotal, pero yo creo que es algo único, particular de él. Pero sí, tiene ese sentido de referirse a nuestra humanidad, pero como dice el padre Fernando, también está ese aspecto de un ser humano, pero al servicio de la humanidad, ¿no? Pero ahí cuidado con confundirlo con las referencias en el Evangelio, porque este es Ben Adán, hijo del hombre, ¿no? Del ser humano. Y el que se utiliza la referencia para los Evangelios es generalmente del libro de Daniel, el que tiene más esa connotación mesiánica, y ese es Ben Enosh, que es distinto. No es el ser mortal, pero es un término técnico y apocalíptico que está en el trasfondo de las referencias en los evangelios. Jorge dice hola. Otras ideas, estaba lo de hijo de Adán o hijo de hombre, y también tenían, y sabrás que yo soy el Señor. Profesora Juan Raúl. Sí, Juan Raúl. Sí, frente a esa fórmula, según lo que yo entendí, Dios se da a conocer. Hay una revelación que permite reconocerlo a través de esta fórmula. Y esta revelación se realiza precisamente en la propia acción de Dios. Y para mí me quedó claro, no sé si estoy equivocado o no, que el pueblo de Israel, y traspasándolo a nosotros hoy en nuestro día, si no... Se está cortando, Juan Raúl. Se ha congelado un poquito la conexión y se salió. No, está todavía. Pero no lo veo. Se congeló. Se congeló y salió también, la imagen se ha ido. Eso va a ser un detalle importante, la referencia de sabrán que soy el Señor en el libro de Ezequiel. Y en el capítulo o el pasaje que estamos estudiando de los huesos secos, ahí hago referencia a ese detalle importante que es parte de la influencia de la teología sacerdotal, porque solo Dios es santo, y al mostrar su santidad
es que uno puede de ahí reconocer, pero es Dios mismo el que se muestra, ¿no? Es otro video, es otro enlace. Ah. Búscalo. Padre Jera, Ah, perdón, acá estoy ahí con Marco haciendo otras cosas. Mire, profesora, parece, no sé qué sucedió, pero Giselle es la host, la anfitriona de la clase. No sé cómo se metió. Es por eso que tengo este problema ahorita. Ya hablé con Arturo y no vamos a poder hacer nada hasta que ella se quite de host. Y la estoy buscando. Me salgo. No sé qué es lo que sucedió. Ahí está Giselle. Giselle. sí, está aquí. Si quieren, me salgo y vuelvo a entrar. Sí, señora. Si se sale, se puede perder la conexión. Tiene que nombrar a otra persona como host. Exacto. Mira, ponme ahí. Va a salir. Ahí, A ver, una persona a la vez, háblele. A ver, exacto. Profe, o Gis, ¿Quién no te tenés que salir, Gis, solo tenés que nombrar a una persona como host, ya sea la profesora Aida o el padre. Ok, pero alguien tiene que indicarle los pasos, uno por uno. Exacto, alguien explíquele. Ya. Ok, Ya, vi ya. el mensaje, que soy la host ahorita. Sí, perfecto. Ok, entonces, y estamos grabando ya, ¿no? Sí, se está grabando desde hace rato, profesora. Ok, muy bien. Déjenme entrar entonces a la presentación y como dije, voy a dar un repaso nada más. No, ustedes tienen ya el video completo y que lo pueden ver después, un poco más tarde, ¿no? Entonces, en esta nos enfocamos en este pasaje de los huesos calcinados, los versículos en que se enfoca Surmendi para nuestra lectura son los versículos 1 al 14 del capítulo 37. Entonces, tenían que haber leído a Surmendi también esta sección del libro de Ezequiel, el valle de los huesos calcinados o los huesos secos. Entonces, comencé haciendo primero una lectura del pasaje, ¿no? Esos 14 versículos. Y los pongo en esta orden porque de ahí voy a mostrar cómo los divido. Como hemos hecho en otras clases, quiero dar un poquito del trasfondo histórico, algo de lo literario, y de ahí podemos tocar en puntos teológicos que nos ayuden de ahí a reflexionar. Entonces, en lo histórico, ustedes ya están familiarizados con la tabla histórica, ¿verdad? Está Ezequiel. Ahora, esta es la segunda etapa de su ministerio profético que lo pone en el tiempo del exilio, ¿okay? Después de la destrucción. Pero el pasaje también habla del retorno. Entonces, eventualmente va a haber el retorno después del 538, cuando vemos la transición del imperio babilónico al imperio persa. Y por ese detalle, en esta introducción, o en la parte del contexto histórico, les mostré el mapa que ya habían visto antes de la extensión del imperio babilónico y también incluí ahora la expansión del imperio persa. El imperio persa comienza el 538 y va a estar en poder hasta el 333. Pero en lo que son imperios del antiguo Oriente, el tamaño del imperio babilónico, cuando se le compara al tamaño del imperio persa, Babilonia era solo esta parte. Y estaba diciendo en el video que es casi solo una séptima o una octava parte de lo que era la extensión del imperio persa. Pero es en ese periodo, después del 538, que ya sería el imperio persa y el periodo post-exílico, en que se da el retorno a la tierra prometida. Entonces eso nuevamente nos sirve de ese trasfondo histórico. Del literario, Azurmendi divide el texto en tres partes. Tienen la introducción, de ahí la segunda parte, los versículos 4 al 10, y la tercera parte, 11 al 14. Detalles importantes de esta sección:
en esta sección en que vemos la estructura, es que en la segunda parte hay dos acciones simbólicas, que ustedes ya aprendieron que tienen tres partes. La orden divina, la acción del profeta y de ahí el significado. Aquí tenemos dos acciones simbólicas, pero solo nos muestran parte A y B. Entonces la orden y la acción, la orden y la acción. Y lo que es el significado va a venir en esta última parte. Entonces, cosas que aprender o notar dentro de este pasaje que nos pueden ayudar a entenderlo mejor y de ahí ver dónde está él poniendo el énfasis en lo que se refiere al mensaje, ¿no? Y dos detallitos que mencioné acerca de esta introducción, es que esta imagen de los huesos secos en este valle es interesante porque que los huesos se dejen al aire libre en el trasfondo religioso y cultural, esto es entendido como una maldición, porque es como terminar la vida de uno o una, pero no de forma digna. A una persona se le tenía que dar la sepultura apropiada, ¿no? Con respeto, pero el dejar los huesos al aire libre se utiliza como, es una forma de maldecir, ¿no? El que uno termine así al aire libre, ¿no? O los huesos terminen al aire libre. Y la otra es que Ezequiel es un sacerdote, y si uno conoce muy bien el libro de Levíticos, todas las reglas sacerdotales prohíben que estén en contacto con los muertos. Y esta imagen del valle de los huesos secos es todo lo contrario. Está diciendo, enfatiza más el papel de Ezequiel como profeta. Entonces, teniendo lo histórico y lo literario, podemos ver lo teológico. Azurmendi da varias palabras, pero aquí menciono en el video dos, el término yadá, de saber o conocer, que es una de esas fórmulas que utiliza bastante Ezequiel. Y la otra es aliento o ruach, aliento o espíritu, ¿no? Y de este término yadá, de saber, Azurmendi nos dice, hay dos momentos centrales, al comienzo y al final, en que se habla de este conocer quién es Dios, porque Dios se va a dar a conocer, ¿no? Eso que estábamos diciendo acerca de esta fórmula. Y como que enmarcan este pasaje. La otra cosa conectada con esto, Azurmendi también nos dice que este es el centro, el versículo 11 parece ser como ese eje entre estas dos partes de la visión, que dice que la gente, la razón por la que se da esta visión es para responder a esto que la gente está diciendo, que se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Como que reflejando el tipo de sufrimiento y sentimiento de las comunidades en el exilio. Pero aquí viene entonces esta visión como respuesta a esa situación que refleja más la muerte y desesperanza, o la muerte de la vida, ¿no? Que la visión responde, el regresar a la vida y el dar esperanza de vida. Son ideas centrales en este punto teológico, o esta palabra de saber o el conocer del Señor. Y otro detalle que mencioné en el video es, con esta idea de saber, en el capítulo anterior, en el 36, es interesante cómo, conectado al tema o a esta palabra, tenemos este mensaje de Ezequiel que viene claramente con esa perspectiva sacerdotal, donde recuerdan que hablamos de los pecados rituales y los pecados morales, ¿no? En la teología sacerdotal. Dentro de los pecados morales está la idolatría, el adulterio y el derramar sangre inocente. Estas tres son
son pecados morales porque llevan la intención de la gente. Entonces la gente sabiendo hace el mal. En cambio, los pecados rituales se ven como esos que no son intencionales y que se refieren más al ámbito ritual, en que la gente se puede purificar de distintas formas. Y aquí lo que enfatiza es que ese pecado moral, el de la idolatría, eso que han hecho los israelitas por tantos siglos, solo Dios puede purificar o limpiar de ese pecado, porque el sistema ritual que los humanos tienen no pueden limpiar eso. Entonces, en este pasaje, como dice, por ejemplo, los rociaré con agua pura y quedarán purificados de todas sus impurezas y de todas sus basuras, los purificaré. Y dice, infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Y cuando hace esta referencia al espíritu, y habla también del corazón, y dice la distinción entre cómo Ezequiel habla del corazón y cómo Jeremías presenta el corazón. O sea, ambos hablan del corazón, pero de forma distinta. Y al final, que nos dice, se hace la conexión a la alianza. Cuando dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que los conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Y utiliza el término mishpat, que hace la conexión a la alianza, ¿no? A esos principios de amar a Dios, al prójimo y a toda la dimensión práctica sobre todo. O sea, llevar estos principios en todo lo que la persona hace en su quehacer diario, ¿no? El otro término es ruach, que se traduce como aliento o espíritu. Nuevamente Azurmendi enfoca una sección del texto para hablar de esta palabra, que aparece 8 veces, y 2 con el artículo, y las otras que sin artículo y que se traducen mejor como aliento, ese aliento de vida, pero cuando habla aquí del espíritu, es el espíritu de Dios, ¿no? El que se va a dar. Y conectado a eso, traje 2 voces más para nuestra reflexión, la de el doctor Picasa, a quien lo van a tener en una clase más adelante, y nuevamente, de repente leo estas 2 para prepararnos a la pregunta. No quiero ir tan rápido porque de ahí no van a saber cómo participar, ¿no? Si no tienen este contenido. Entonces, el padre Picasa tiene el diccionario de la Biblia y en la parte del espíritu, hay varias hojas, pero estas son las que se aplican bastante a lo que estamos viendo en este pasaje del Valle de los Huesos Secos. Dice, a lo largo del Antiguo Testamento, el espíritu se encuentra especialmente vinculado con los jueces carismáticos, liberadores del pueblo y con los profetas antiguos, especialmente con los carismáticos, como Elías y Eliseo. Eso hace que muchos judíos pensaran que el espíritu era algo del pasado, mientras que el tiempo actual parece como tiempo de ausencia del Espíritu de Dios. Es como si los hombres se encontraran vacíos y necesitaran una presencia divina. Por eso esperarán la venida del Espíritu Santo para el futuro escatológico, en línea mesiánica o apocalíptica. En esa línea, el Espíritu, Ruach, es la acción de Dios, que sostiene todo lo que existe y promueve de un modo especial la historia de la humanidad. No es propiedad ontológica del ser de lo divino en sí, existente por sí mismo, sino expresión de Dios que actúa sin cesar, haciendo que la vida nazca y que los humanos alcancen su plenitud. Espíritu, Ruach, es la misma hondura de vida. Esto había incluido para llegar hasta los humanos, para que los humanos alcancen su plenitud, y esta es otra parte dentro de esta definición del término, que dice espíritu ruach es la misma hondura de vida de la humanidad que en sí misma es frágil.
pero que se encuentra sustentada en Dios y dirigida hacia la plenitud mesiánica. Por eso, la experiencia del Espíritu se encuentra vinculada a la esperanza. Entonces, hay este detalle que lo vemos dentro de este pasaje de Ezequiel, en el capítulo 37, la conexión del Espíritu, pero para darle esperanza a la gente, porque la gente está diciendo, estamos como nuestros huesos están secos, estamos sin esperanza. Entonces, en esa situación se va a enviar el Ruach. Y el otro texto que traje para nuestra conversación es el del doctor Pagan. Y dice, el profeta es llevado por el Espíritu Divino al lugar donde imperan el dolor y la muerte, para que puedan observar de primera mano las diversas dinámicas relacionadas con la desesperanza humana. Ese lugar de muerte y destrucción representa a los israelitas derrotados en Jerusalén y deportados a Babilonia. Y más adelante dice, es muy importante notar en la presentación y análisis del texto que el relato contrapone los huesos totalmente secos que no tienen posibilidad de vida con el espíritu, viento o aliento de Dios, que posee el poder vivificador. Esos huesos inservibles e incontables representan al pueblo de Dios en el exilio, que en efecto eran muchas personas. Solo el poder divino puede resucitar, restaurar, renovar, transformar a individuos y naciones. El mensaje del profeta es directo. Dios está muy interesado en cambiar las penurias de la deportación y el exilio por una experiencia de renovación nacional que sobrepase las expectativas humanas. Entonces, con toda esta información, la pregunta en la que quería que reflexionemos es esta. Y pensando en cómo los temas que estuvimos hablando ayer, ¿cómo hablar del espíritu de vida en tantas situaciones de muerte y desesperanza? Y les quería pedir que piensen en ejemplos. O sea, ¿cómo hablar del espíritu de vida en tantas situaciones de muerte, de sufrimiento, ¿no? De dolor, de desesperanza? Entonces ahora sí pueden conectar sus micrófonos. Nuevamente si pueden poner su mano, así sea quien, para coordinar un poquito las voces. Y no se peleen, ¿no? Uno a la vez. Es que esto fue rápido y profundo, ¿no? Pablo. Ok, la pregunta era, ¿cómo hablar del espíritu en tantas situaciones de muerte y desesperanza? Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, del espíritu de vida, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, voy a irme un poquito más como fuera del el contexto en que actual, pues, de que a veces utilizamos. Yo pienso que básicamente lo primero es darnos cuenta realmente qué es el espíritu, porque habemos muchos grupos donde creemos que el espíritu es cuando estamos cantando y nos alocamos y nos desmayamos y todas esas cosas. Y yo pienso que, bueno, con todo respeto a los que lo hacen, pero yo no lo veo de esa manera. O sea, yo veo, por ejemplo, las situaciones donde Dios se hace presente básicamente son, como por ejemplo, si ponemos de ejemplo El Salvador, cuando estaba una situación difícil en El Salvador, fue cuando salió, por ejemplo, ¿cómo se llama? El obispo, ay, se me fue ahorita. Romero, exactamente. San Romero. Entonces, San Romero ahora. Básicamente siempre es en situaciones así fuertes, pero se manifiesta de una forma fuerte, de una forma que pone una resistencia en contra de las injusticias que están pasando, y no nada más de que pues sentí bonito por ir a cantar y ya.
Entonces yo pienso que sí tendríamos que trabajarlo mucho. Yo siento que a nosotros nos hace tanta falta trabajar lo que hablamos del Espíritu de Dios, porque hablamos mucho de Jesús, hablamos mucho de Dios, pero siento que casi no tomamos en cuenta el Espíritu Santo. Entonces, pues sí, lo vemos como que es parte de, pero creo que no lo hemos trabajado lo suficiente. Especialmente siento que nosotros los católicos no lo hemos trabajado suficiente como para ponerlo en práctica. Entonces creo que tendríamos que trabajarlo un poquito más para poder expresarlo de la manera correcta en lo personal. Y referente a los textos, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando estábamos leyendo el texto de los huesos secos, yo hacía mucho referencia como a la vida y la muerte, de cómo a veces pues vivimos supuestamente, o decimos que vivimos, pero habemos personas que a los 40 nos morimos y nos entierran a los 80, porque de ahí para adelante, de los 40 años nos las pasamos nada más quejándonos y con una crisis tras otra crisis, y no le damos la oportunidad a ese espíritu a que nos dé la vida que realmente nos ofrece Dios para vivir. Entonces yo pienso que sí, hay veces que tenemos que ver realmente qué es vida y qué es muerte, porque hay veces que tenemos supuestamente la vida, pero no la vivimos, sino que es nada más, estamos ahí, pero no estamos básicamente. Y una de las cosas que a mí más me ha gustado, yo creo, de esta clase, y se lo digo ahorita por si no me da tiempo al final de las clases, es de que el libro que usted nos recomienda de Arismendi, casi encierra todo lo que hemos hablado durante todas las clases. Entonces pienso que va a ser muy fácil como para hacer memoria. Simplemente si leemos el libro, ahí va a venir casi todo lo que hemos hablado durante esta clase. Entonces creo que como para referencia en lo personal y tal vez para los demás, para cuando queramos trabajar un poquito más Ezequiel o trabajar Jeremías, creo que simplemente leer este libro y nos va a llevar mucho a recordar todo lo que trabajamos durante esta clase. Muy bien. No, ciertamente los dos cuadernos bíblicos, el de Brient para Jeremías y el de Azurmendi para Ezequiel, esos son buenos libros para tener en sus bibliotecas, pero este trabajo de tratar de entenderlos y ponerlos en contextos, ahora les va a ser, cuando vuelvan a leer estos libros, van a ser personas distintas, ¿no? Porque ya tienen más trasfondo y espero que eso los ayude un poco más. Después de que hablen, de repente digo un poquito más del espíritu, pero creo que alzas un buen punto, ¿no? La distinción de cómo se entiende espíritu en general en nuestras comunidades. Clara había levantado su mano y también Padre Ismael y veo al Padre Marco. Recuerden que esta clase va a ser más corta, entonces para dar más oportunidad a que participen otras, si pueden mantener sus intervenciones breves. Entonces, Clara, Padre Ismael y Padre Marco, por ahora. Cortitito. Tú dices cómo hablar del Espíritu de Dios en tantas situaciones de muerte, ¿verdad? Cómo hablar de este Rúa. Hay que hablar que Dios está presente. Dios es energía, Dios es amor, Dios es cambiante. Dios, su Espíritu está a través de los signos de los tiempos. Él está en darle la certeza a la gente que Dios está, que Dios no abandona a su pueblo. Y el Espíritu de Dios es nada menos que el Espíritu de amor, ese Espíritu que nos convoca, ese Rúa que nos da el aliento de vida. Pero para asimilar ese Espíritu debemos de hacer silencio y escucharlo. ¿Te acuerdas un pasaje bíblico que Dios no estaba en esto, en lo otro? Dios estaba en la brisa suave. Ahí está Dios. Aprendamos, como dice la Shema, a escuchar a Dios, a escuchar ese Espíritu y leer a través de los signos de los tiempos. Su Espíritu está. En este momento de caos, el Espíritu está. Hay gente que es muy buena, gente que está sufriendo mucho, pero el Espíritu está. Estamos en un momento raro, muy raro, un momento de que no sabemos ni para dónde vamos, ni qué va a pasar, pero Él está presente. Está presente cuando una niñita
sin dientes el otro día, todos los dientes cariados. Le llevé, fui a conversar con la familia y me dice, ¡ay, llegaste, hermana! Y la sonrisa era tan linda y me da un abrazo. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos convoca en momentos difíciles. Yo creo que lo más grande del Espíritu de Cerrúa es el amor que hablaba tanto San Juan. Dios es amor. Gracias, Clara. Padre Ismael, Padre Marco. No estaba, al escuchar antes a Pablo, recordaba algo que ha tenido mucho que ver en mi historia, estando en El Salvador, y meterme en la historia un poco de Monseñor Romero. Él llegó a decir en el momento de más caos, de tantas muertes, ante una visión difícil de su pueblo, llegó a decir: sobre estas ruinas brillará la gloria del Señor. Tanta esperanza en un momento tan difícil, tan incierto, ¿no? Entonces lo aprendimos, y cuando sucedió el terremoto del 2001 en El Salvador, estaba allá, utilizamos también para dar esperanza esta misma frase, ¿no? Sobre estas ruinas brillará la gloria del Señor, y realmente años más tarde lo pudimos celebrar en pueblos que nunca había habido agua, unirse, gente de varias iglesias, bueno, un montón de situaciones, proyectos que dieron esperanza, ¿no? En los lugares donde estábamos, y a partir un poco de ahí también, desde sobre estas ruinas, ¿no? Brillará la gloria del Señor. Y luego me ha tocado también con otros tipos de víctimas, hasta víctimas de abusos de la iglesia, ayudarles a, dentro de lo que cabe, ¿no? De lo que se puede, ver también, ayudar a abrirse a la esperanza y ver que sobre esa ruina también puede brillar la gloria del Señor. Me lo tengo que aplicar muchas veces en mi propia vida, ¿no? O en las situaciones de tanta gente. Gracias. Padre Marco. El micrófono está apagado, padre. Y Giselle también creo que me está dando una señalita ahí. Ahora sí, ¿me escuchan ahora? Sí. Gracias, gracias, doctora. Yo creo que hay ciertos infiernos donde el silencio puede decir más que 1000 palabras. Y yo creo que no hay que tener miedo. Yo, al igual que ustedes, tampoco no sé. Y digo esto porque en el último temblor que casi destruyó la Ciudad de México, esa mañana yo aterricé en el aeropuerto y fue uno de los últimos aviones que permitieron aterrizar por el temblor. Se destruyó prácticamente media ciudad. La gente, cuando supo que yo era sacerdote, me decía: padre, ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué tanto niño? ¿Por qué tanto niño que no debe nada? Están atrapados en las ruinas, están desesperados, sufriendo y van a morir atrapados porque nadie puede sacar de momento. Y había todo este tipo de preguntas y obviamente yo me sentía incómodo y les decía: yo, al igual que ustedes, no sé, pero lo que sí sé decirles que Dios no nos deja y Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Y era lo que yo les repetía. Yo me vine, pude finalmente salir, me regresé y al año siguiente regresé. La ciudad había cambiado, se había reconstruido. La gente había aprendido una gran lección, habían aprendido a solidarizarse. Las autoridades no hicieron mucho, pero la gente se daba crédito de lo que habían hecho ellos por iniciativa propia. Y me decían: padre, ¿cómo lo recordamos? Nos dimos cuenta que usted nos decía que no estábamos solos, y en efecto, gracias al Espíritu y la presencia de Dios, logramos rehabilitarnos y estamos mejor que antes del temblor. Gracias, padre. Y antes Giselle tenía la mano, pero un poquito también intentando motivar a otras para que se animen a decir algo. Quiero tomar lo que dijo Clara y lo que ha dicho el padre Marco. Cuando vemos a los profetas, es un detalle importante cuando se habla del Espíritu, y aquí nos da una clave más, Ezequiel, que hace esa conexión con la alianza. Pero hay algo que en su contexto, cuando hablaban de la alianza, ciertamente había lo concreto, que es referirse a los 10 mandamientos y a los preceptos, ¿no? Es la letra de la ley.
pero ya desde una perspectiva cristiana, ¿no? Nos enfocamos más en lo que es el espíritu de la ley, que es ese amor, pero entendiendo lo esencial de este espíritu de la ley, que son esos principios de amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está esa, ¿no? Hay esperanza cuando la gente entiende en su corazón, ¿no? Para que no se quede solo a nivel emocional, pero cuando entienden en su corazón que en amar al prójimo es que estamos amando a Dios. Y en ese amar al prójimo es que experimentamos esa presencia divina, que nos va a llevar a esa solidaridad y al trabajar con toda persona, porque Dios está en toda otra persona. Y eso es lo esencial, ese es el espíritu de la ley, ¿no? Y hablando de ese espíritu, ese es traer eso, ¿no? En situaciones donde la gente ha perdido esa esperanza, ese centro, ese eje. Giselle. Bueno, mi comentario iba muy en esa dirección, profesora, porque a veces vemos o queremos ver el Espíritu de Dios solo en el templo, o en las oraciones, o en el culto. Entonces, nosotros trabajamos mucho este tema con la gente que asiste a los talleres para crear conciencia de que el Espíritu de Dios está en cada uno y en cada una de nosotros. Entonces, cuando somos solidarios con el otro, cuando somos sororales, cuando estamos ahí, cuando escuchamos, cuando damos esperanza y apoyo en una necesidad, ya sea... Se ha congelado un una poco, lucha ¿Ya? Sí. Ok. O alguna necesidad económica, pero estar ahí, hacer alianzas en favor de los otros, de los que están en una peor situación. Entonces yo creo que nosotros somos la imagen de ese Espíritu de Dios. Nos toca a nosotros darlo a conocer y que realmente la gente pueda ver ese Espíritu en nuestra vida, en nuestras acciones. Y hacer alianzas también con otros proyectos que generen vida, ¿verdad? Que sea a favor de los más necesitados. Gracias, Giselle. Vi otra mano por ahí. Olivia y Elena. Yo creo que, bueno, a mí no me ha tocado aún toparme con alguna persona que esté en una situación tan difícil o tan grave. Lo que he podido ver aquí en mi comunidad es el notable estrés o preocupación, ya sea por el trabajo que ahora es menos, por la situación o tan solo el miedo de salir a la calle, ¿no? Para algunas personas. El ver cómo, pues sí, las cosas básicas que antes se podían hacer, pues ya no es posible. Yo creo que no sé qué haría en situaciones donde una persona esté a un punto más grave, más allá de las personas que yo he conocido hasta el momento en esta situación que se les está haciendo difícil, pero creo que como humanos a veces necesitamos recordar, puesto que recordar es volver a vivir, el recordar esos momentos de gracias que hemos recibido, para recordarnos en ese momento que tuvimos una alegría o un gran logro o algo bueno que recibimos, ese fue Dios y fue el Espíritu de Dios que nos permitió tener eso bueno. Entonces creo que a veces el poder recordar algún momento grato del pasado nos podría impulsar a volver a tener esperanza. Porque cuando estamos en un momento muy difícil, es muy, se nos olvidan todas las cosas buenas que hemos tenido, ¿no? Entonces, posiblemente ese volver a recordar eso grato podría darnos ese empujoncito que necesitamos para seguirnos, no sé, manteniendo de ese buen recuerdo y poder seguir adelante. Definitivamente lo que ya se mencionaba, ¿no? El poder de la escucha que tenemos cada quien para todas esas personas a nuestro alrededor y seguirlas animando a seguir. Gracias, Olivia. Elena. Sí, bueno, yo lo único que quería comentar en cuanto al espíritu, cómo lo tenemos definido, ¿verdad? Yo y mi familia. Por ejemplo, mi hija es neonatóloga
ella nada más atiende casos muy graves de bebés que van a nacer con problemas. Muchos de ellos ya no se siente el latido del corazón. Entonces, ella tiene, por ejemplo, 7 segundos para revivirlos, o sea, en el sentido de ponerles oxígeno, meterles un tubo para que puedan respirar y puedan ellos realmente, porque salen del vientre de la mamá, ¿verdad? Y entonces el bebé todavía no se adapta al ambiente y tienen que hacerlos que respiren. Y muchos de ellos pues tienen problemas que no se les desarrolló un pulmón, que el corazón no está trabajando bien, o que son de madres drogadictas o X, ¿verdad? Pero son bebés que prácticamente tienen un paso hacia la muerte, ¿verdad? Y pues ella está muy pegada a Dios y ella dice que hay bebés que dicen, este bebé no creo que sobreviva por la historia del embarazo de la mamá. Pero pues, oh sorpresa, porque cuando el bebé, y mi hija lo dice así, si Dios quiere y el Espíritu Santo le da la vida, el bebé va a vivir. Y a pesar de que sean estudios en donde definitivamente trae problemas el bebé, pues el bebé puede vivir. Dependiendo, muchas veces también hay casos en donde pues la familia, todos los doctores tratan de, digamos, que ese bebé pueda vivir porque es el único, es el primer bebé y la señora estuvo en inseminación, o sea que digamos que es un logro, ¿verdad? De lo que es la ciencia. Pero si lo hablamos espiritualmente, si Dios dice no, no le manda el espíritu al bebé. Y lo hemos visto. Aquí se conjuga la ciencia y Dios. Y eso es lo que nosotros siempre decimos, el Espíritu Santo siempre debe de estar con nosotros. Incluso un familiar mío tuvo paros cardíacos y murió por unos segundos. Pero cuando los doctores dijeron, pues ya no tenemos nada que hacer, ya murió, resulta que después de unos segundos empezó en la máquina a tener señales de vida. Y esta persona dice que lo único que recuerda es de que estaba en un pasillo en donde estaba frío, había muchísima luz, y lo único que él le extraña, hay un silencio tremendo, que, o sea, cuando él escuchaba cuando los doctores estaban tratándole de salvar la vida con los electroshocks y todo esto, pero cuando escuchó ese silencio tremendo, ese frío, esa luz, entonces él dice que se asustó y gritó, estoy muerto. Pero en el momento de que gritó, estoy muerto, fue cuando regresó su espíritu. Gracias, Elena. Entonces, nuevamente, tratemos de pensar en más las situaciones de comunidad, de comunidades que están viviendo en circunstancias de sufrimiento, que han perdido toda esperanza. Ciertamente las experiencias individuales nos conectan a estos temas, ¿no? De sufrimiento y de muerte, desesperanza, pero quiero desafiarlos un poquito más a que piensen en esto de por qué los profetas lo conectaban a esa alianza, a esos principios de amar a Dios y amar al prójimo, porque todos ellos lo hacen, incluso Isaías, en ese pasaje famoso que es el fundamento bíblico para hablar de los 7 regalos del Espíritu. Eso es dentro del contexto de ese texto, está hablando de ese Mesías, ¿no? El Emmanuel. Y hice referencia a ese texto cuando estábamos hablando del cinturón, que ese Emmanuel se va a poner ese cinturón en la cadera,
pero es un cinturón de justicia, haciendo referencia a esa alianza. Entonces, todos estos regalos del Espíritu, incluso cuando lo vemos desde la perspectiva cristiana, todo bautizado recibe esos regalos del Espíritu, pero para ponerlos al servicio del otro. Y de ahí que se vuelve a dirigir esta idea a recordar la importancia de esto que parece muy simple, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿en qué forma ayudamos a estas comunidades que están sufriendo en los márgenes? Padre Fernando y Jorge. Tito, en el año 98, el huracán Mitch destruyó gran parte de mi país. Recuerdo que una ciudad bien afectada fue Tegucigalpa. Y cuando se ve que se necesitan personas con espíritu para ayudar a otras personas en situaciones de catástrofe, es cuando se ve la acción del espíritu. Y aquí no vamos a hablar ni de iglesia ni nada, de una catástrofe, una destrucción, una cosa. Y en un centro poblacional estaban todos en la calle viendo que sus casas estaban inundadas, habían perdido todo y empezaron a llorar. Y en ese momento llegaron una cantidad de voluntarios con palas, con asadones, con carretas para ayudarles a desenterrar su casa. No solo llegaron, sino la manera como llegaron. Y valga la redundancia, vamos a decir, eran mexicanos. Y llegaron, ándale, ándale, arriba, arriba, vamos a sacar esto. El ánimo que les dio la gente, esta gente traían espíritu, traían esperanza. Dice que en 2 días todos lo pudieron limpiar. Pienso que el espíritu es importante para poder levantar el buen espíritu de una persona, levantar el ánimo, la desesperanza, como la gente que estaba con todo ese desánimo en el destierro, ante el exilio y todo esto, ¿no? Y esto es muy importante en momentos de catástrofe. Nosotros los cristianos tendríamos que ser los primeros en ser de ese punto de vista. Ser hombres y mujeres de espíritu, pero si somos los primeros que nos decaemos, el espíritu no está haciendo sobre nosotros. Gracias. Qué bonito, ¿no? Y de ahí el énfasis de los profetas en el hacer, ¿no? Es en el hacer que uno ve y experimenta esa presencia. Erika. Bueno, estaba Jorge, pero bueno. Oh, perdón. Sí, si no espero a Jorge, espero a Jorge. Dale, dale. Oh. Bueno, yo les quiero compartir mi experiencia personal de mi comunidad de mujeres. Para nosotras este tiempo ha sido muy difícil de coronavirus porque no por las muertes por coronavirus, sino por las muertes de los familiares y de los amigos en este contexto de dolor que agrega como esto de sentirnos huesos dispersos y desparramados sin vida, y que ha agregado mucho dolor. Y a nosotras se nos cortó la posibilidad de reunirnos. El reunirnos para nosotras mujeres es como reunir los huesos siempre, es muy, muy significativo esto, porque nosotras dentro de las experiencias que tenemos esto, vivir como desintegradas o como huesos separados. Entonces ya reunirnos a compartir la vida y a dialogar de lo que nos pasa, ya es un soplo, es un respiro. Es una experiencia de resurrección poder juntarnos. Y lo que hizo el COVID fue cortar nuestra posibilidad de respirar juntas. Entonces ha gestado mucho dolor en nuestra propia comunidad, también porque otras mujeres no tienen posibilidad de conectarse por las limitaciones económicas. Y hoy comparto esta situación porque nosotros hoy les compartía que nos llamamos las Magdalenas, y hoy celebramos juntas por primera vez después de estos 4 meses que estamos encerradas, ¿no? Y hoy fue una experiencia de espíritu en el hecho de decir, podemos respirar juntas. Tomamos el Evangelio de Juan y fue muy significativo ver esta humanidad de Magdalena que puede llorar. Y el hecho de poder llorar juntas es como la humanidad previa que puede respirar ese ruaj, ese espíritu de vida. Que por ahí, como vos decías, son cosas sencillas o son gestos demasiado humanos. Pero a veces en estas gestualidades demasiado humanas es donde reconocemos el soplo de la ruaj que nos levanta, que nos vuelve a dignificar como mujeres, ¿no? Que nos reúne, nos devuelve. Yo noté, la verdad me encantó poder ver el pedacito del video, esto de restaurar, de renovar, de levantarnos, porque a las situaciones de injusticia, ¿no? Esto de que la mujer históricamente ha sido como considerada inservible, no discípula, descartable, todas estas connotaciones que son mochilas, pero es vivir como seccionada, ¿no? Como sin dignidad. Entonces poder juntarnos
a llorar, hoy fue un día de llanto, ¿no? Llorar como el llanto del inicio de la vida de los bebés que lloran y respiramos la vida. Bueno, para mí es muy, muy significativo esto y muy hondo, con la hondura de vida como lo pusiste en perspectiva del texto. Así que, y volver a este sentido de ser profetas, a mí me desafía en lo personal también para valorar lo mismo, de ser centinelas en las desesperanzas, para poder respirar esta ruaj que nos devuelve la vida. Así que eso, gracias. Gracias, Erika. Bonita conexión ahí, profunda. Jorge. Gracias, profesora. Pues la pregunta era cómo conectar el espíritu y el alma ante este panorama. Pues yo le agregaría también el espíritu, el alma y el cuerpo ante esta situación, ¿no? La oración definitivamente es importante. La oración para nosotros, para darnos ánimos, para poder ayudar al prójimo y poder ayudarlo. Hay una realidad muy fuerte allá afuera. Hay una realidad en donde se está viviendo violencia infantil, especialmente en este confinamiento que estamos viviendo. El abuso familiar, los esposos o la esposa en que caen en una crisis. También hay una realidad en que necesitan apoyos económicos, familias allá afuera. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, ahí es donde pienso yo que nosotros, ¿cómo conectar el espíritu y el alma y el cuerpo ante este panorama? Mi espíritu y mi alma se va a conectar a través de la acción. Y reconocer más que nada de que hay una realidad allá afuera. Quizás yo podría estar en una posición muy cómoda y que a lo mejor este confinamiento pues no me está afectando tanto quizás económicamente, pero sé que hay una realidad. Entonces, voy a conectar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo ante la realidad que está allá. No voy a ser indiferente. Tenemos que tomar acción. Tenemos que, decía usted, doctora, y yo apunto las cosas que me llaman mucho la atención. Amar a Dios y a su prójimo es amar a Dios y a su prójimo es estar amando precisamente a Dios. Entonces, es lo mismo para nosotros. Si yo no ignoro la realidad que está allá afuera y me pongo, no quiero minimizar la palabra de orar, o sea, es importante. A lo mejor mi orden está muy mal, pero yo actúo y en la noche oro para volverme a reponer. No basta solamente orar, tenemos que actuar. Y eso creo que me conecta mi espíritu, mi alma con Dios y a mi prójimo. Eso es mi comentario. Gracias por compartir esa sabiduría, Jorge. Sigue, por favor, obrando y orando. El orden parece bueno. Miren, yo les dije, yo sé que hay una reunión que empieza en 1 hora o algo y quería darles la oportunidad de tener un espacio para los que vayan a unirse a esa reunión. Pero le quiero dar la palabra ahora a Manuel, ya que él dirige todo este programa. Con esto yo termino esta parte, pero ya sabe Manuel que yo estoy a su servicio cuando me necesite para cualquier programa. Y ha sido un honor, privilegio estar con ustedes, acompañándonos en el caminar por 1 semana y media. Gracias por su paciencia, disculpen si desafié su fe demasiado, o si los hice aprender demasiado en el texto, pero creo que el mensaje está ahí. Las partes duras vienen del texto, no soy yo. ¿Ok? Bueno, Entonces le doy la palabra a Manuel. Gracias, Aida. No tengo palabras para agradecerte tu disponibilidad, tu generosidad con tu tiempo, sabiendo lo ocupada que estás, a pesar de que no tenemos tantas reuniones físicamente, pero siempre nos está ocupado. Y gracias de verdad por motivarte y motivarnos también al instituto, porque desde el año pasado, cuando
llegaste, pues la gente te recibió muy bien y yo creo que se siente la energía, ¿no? Entonces te doy las gracias por tu generosidad y espero que, tengo la certeza que no va a ser la última vez. Espero que para el próximo año, ahora el reto es cómo nos vamos a ver, si va a ser virtual parte, presencial otra parte, porque honestamente me está gustando mucho estar escuchando estas voces tan de otras hermanos y hermanas, como que esta es la visión del instituto, como que esto es lo que de verdad nosotros queremos, aunque seamos pequeñitos, un grupito pequeñito, pero soñamos con que algún día crezcamos, a un día más gente se entusiasme. Y yo quisiera también, a lo mejor, después les vamos a mandar una evaluación, le voy a pedir a Arturo que realice una evaluación para las personas que quieran evaluar a la profesora en su metodología, en su contenido. Yo creo que siempre es bueno, pero ahorita me gustaría a lo mejor invitarles, si hay alguien que quiera que nos diga qué se llevan de este curso, a qué los motivó, a qué los retó. Yo creo que sería muy bueno que también la profesora escuchara, ¿verdad? Tanto las cosas buenas, yo sé que la gente el año pasado se quedó verdaderamente fascinada con la experiencia de usted. Así que me gustaría si hay alguien que quiera compartir algo acerca, como una evaluacioncita, algo que les motivó sobre este curso, que pudieran mejorarse. Y de antemano le vamos a dar un aplauso a Aida por toda su energía, su tiempo, su metodología. Y bueno, ya los malacostumbró a mandar videos. Ahora no sé qué vamos a hacer cuando ya no tengamos videos. La verdad que las mujeres son increíbles cómo organizan todo metódicamente, como que nosotros no tenemos esa visión, pero bueno, a veces necesitamos jugar con eso. Me gustaría escuchar algunas voces. ¿Qué se llevan ustedes de este curso de Jeremías y de Ezequiel? Hace unas palabritas, un breve comentario. Yo quisiera decirle a Aida que muchas gracias porque nos motivó de una manera increíble. Uno está inmerso en millones de cosas, pero nos motivaste a tal punto, parado en seco yo, para saber esta gana de aprender, de investigar, siempre tú nos contagias y nos contagias a aprender de una manera que es repetitivo y se nos va calando. O sea, no se me va a olvidar más nunca el año 587, ni el 597, ni el 722, no se me va a olvidar más nunca. O sea, gracias, Aida, porque nos has hecho a todos descubrir y nos has animado y nos has dado pues querer aprender y aprender y aprender. Muchas gracias. No fueron aburridas, fueron muy buenas tus clases. Gracias, Clara. Gracias, Clarita. ¿Alguien más quiere compartir? Jorge. Yo rápidamente así, es que soy un metiche, pero rápidamente así. Yo recuerdo el año pasado que la profesora pues tenía todo su material organizado, lo poníamos en el pizarrón y todo eso. Hoy fue una dinámica completamente diferente en donde la doctora tuvo que poner sus láminas, tuvo que poner eso, se adaptó a todo esto y es igual de interesante como el año pasado. Gracias, Jorge. Gracias, es bueno escuchar eso. Manuel. Erika. Bueno, para mí, los primeros pasos en esto, excelente, ¿no? En lo metodológico, los contenidos, maravilloso. Pero me parece que lo que hace rica y jugosa también la experiencia es esta diversidad, que creo que es en el espíritu que todos vivimos y que queremos vivir. Y me parece que eso es como la praxis más concreta también de lo que queremos vivir, que es así. Así que muy agradecida. Muchas gracias. Gracias, Erika. Gracias. Marco. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por sus enseñanzas. Yo en mi teología parece que tengo como un rompecabezas y gracias a usted me ayuda a poner las fichas juntas y a ver una claridad que nunca me imaginé y se lo agradezco infinitamente. Y en una forma, yo no diría sencilla, una forma muy gentil, muy suave, que lo sabe hacer usted y sobre todo es muy admirable su pedagogía en el sentido de cómo nos invita a participar y al mismo tiempo una forma muy gentil nos desafía a pensar, a ser creativos y sobre todo muy prácticos. Le agradezco en el alma
ese esfuerzo que usted hace y también el esfuerzo del Padre Manuel. El Padre Manuel, sé que muchos de ustedes sabrán, tuvo un incidente doloroso, está bien. Le pusieron unos clavos en su cirugía, le pusieron 2. Le recuerdo que a nuestro Señor Jesucristo le pusieron 3, le falta 1 nada más. Gracias, hermano, gracias. Padre Manuel. Gracias, Padre Marco, gracias. El otro clavo es vivir con el Padre Marco. Ahí están conviviendo en el mismo espacio. No es cierto, hermano. Es una bendición estar contigo. Padre Manuel. Sí. De mi parte, doctora, gracias por todo desde el año pasado, por todos sus conocimientos que nos transmite, por la capacidad de explicar que hace tan sencillo lo complicado. Eso es un don. Gracias por ponerlo al servicio de nosotros. Gracias por habernos recomendado desde el año pasado muy buenos libros que nos ayudan a aprender y comprender mejor del tema que estamos estudiando. De verdad, yo solo tengo palabras de agradecimiento y que Dios la bendiga siempre por todo lo que nos da. Y gracias al Padre Manuel por haberla invitado a participar. Muchas gracias, Manuel. Tenemos que parar o me voy a poner a llorar aquí. No. De verdad es que, de verdad, Aida, de verdad que eres una persona muy valiosa y confieso públicamente, como nomás te había leído poquito, dije, bueno, pero la evaluación o la experiencia que he recibido de los estudiantes ha sido muy positiva y esta es tu casa siempre y necesitamos siempre tu voz, especialmente porque no hay muchas biblistas del Antiguo Testamento. Excelente. Entonces, de verdad tenemos un privilegio de tener a gente preparada con un estilo muy único de enseñanza y bueno, sin temor a equivocarme, yo creo que el instituto tiene una muy buena facultad. No lo digo por mí, lo digo por mis hermanas y mis hermanos que viene, pero de verdad es una muy buena facultad de primera en el mundo hispano. Así que esto se lo debemos gracias a la generosidad, al tiempo y bueno, que lo ven también como un ministerio, ¿no? Porque la verdad lo que les podemos ofrecer económicamente es nada. Pero gracias, Aida, y sé que estamos aquí. ¿Alguien más quiere decirle otras palabritas a... Yo quería decirle... A ver, Alejandra. Nada más gracias, Aida, también como el año pasado, o sea, la verdad que excelente. Yo creo que tanto las clases que tenemos contigo y se me hacen facilísimas, se me hace mucho más fácil retener la información. Me acuerdo cuando preguntabas sobre la primera parte de las fechas, y eso. Yo a mí siempre se me olvidan las fechas, soy bien mala para las fechas, pero me encanta sobre todo también cómo, o sea, podemos pasar lo que son las escrituras, las lecturas a nuestra vida actual, cómo podemos relacionarnos con las situaciones actuales. Eso me gusta bastante, me mantiene pensando en lo que estamos viviendo y cómo se repite la historia, cómo vuelve, ¿verdad? Y cómo podemos sacar de estas lecturas y de estas enseñanzas algo que nos ayude a iluminarnos en lo que estamos pasando en este momento. Así que muchísimas gracias, Aida, y ojalá y que contemos contigo el próximo año también, porque la verdad que, wow, la verdad. Muchísimas gracias, Aida. Gracias. Alejandra. Padre ¿Alguien Manuel, más? también yo... Gisela, preciosa, sí eres tú. Gis. Ya la cayó. Se congeló. Se espantó. Bueno, yo nada más Ya llegó Gis. Ya. Solo agradecerle a la producción su cercanía, su metodología, su... Bueno, parece que se congeló. Sí. Otra vez me congelé. Sí, amiga. Lo pongo ahí. Bueno. Ok, Eddie. Agradecer a la profesora Aida, también a Manuel la invitación que me hizo, ¿verdad? Para estar compartiendo con ustedes. Ha sido una experiencia muy bonita. Gracias a los dos y a todos también por compartir. Y se antoja meterse a ese mar o a ese río lago que tienes allí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien más quiere compartir? Roberto. Sí.
Yo Sí, quiero decir una palabra. Definitivamente una de las cosas más impresionantes de la doctora Aida siempre es su sabiduría como académica, pero me llevo, aparte de toda esa riqueza de lo que es académico, me llevo siempre su cercanía y su vida espiritual que irradia. Gracias nuevamente, profesora, por su buen testimonio de profeta, sacerdote y todo el trabajo que hace con su testimonio, que es lo más importante. Gracias. Yo quiero añadir también una palabra. Pues me uno a todos los pensamientos que han ido manifestando, pero hay algo que ella nos deja una tarea. Solo termina aquí la clase y os queda la parte pastoral. Es un reto, nos queda y me reta a mí, como nos reta a todos, a dar pasos reales con las comunidades que vivimos. Gracias, Aida, por tu entusiasmo y por animarnos a seguir adelante. Gracias. Ya sé por qué se congelan algunas personas. Cuando van a hablar negativamente, se congelan. Ay, es un regalo que tiene la doctora Aida. Y antes de que se vaya, yo quiero... No seas así. Ay, no es cierto, amiguis. ¿Alguien más quiere hablar? Porque quiero preguntarle algo que me ha dado... A mí siempre... Yo también. Yo quería decir algo. Katy, hermosa. A ver, Katy. Bueno, pues yo le quiero agradecer a la profesora Aida, porque pues yo no tengo mucho en el caminar, ¿verdad? Voy empezando y no debemos de olvidar que todos una vez empezamos, ¿verdad? A instruirnos. Y pues muchas gracias a la profesora porque pues para mí fue una introducción, ¿verdad? Lo que viene siendo Ezequiel y Jeremías. Y la verdad que me dejó con mucha hambre de seguir profundizando, ¿no? Y de seguir pues aprendiendo más. Muchas gracias, maestra. Me gustó mucho, la verdad, su estilo para enseñar. Pues usted tiene mucha sabiduría y pues muchas gracias y espero pues volverla a ver el próximo año, ¿no? Muchas gracias, que Dios la bendiga mucho. Gracias. Gracias, Igualmente. Katy. Y Igualmente. Katy es una de las, yo creo que de las personas más jovencitas que tenemos, a lo mejor. Y esto yo siempre digo que el futuro tiene que ser de las personas laicas y jóvenes. Ya la generación mía se tiene que extinguir. Me gustó mucho la frase, me gustó mucho la frase Ay, de Pablo que decía que viven a los 40 y los entierran a los 80.